Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli a nombre de Televisión Martí. Vamos a analizar, estamos 2019, vamos a hablar de lo que ocurrió el año pasado con este panel fabuloso que nos acompaña el día de hoy. Está Darlis Arciaposo con nosotros, ingeniero, te agradecemos tu presencia. Está también Ricardo Jorges, periodista, estudiamos juntos en la Universidad Católica, nos graduamos juntos en Venezuela. Nos acompaña también una joven periodista, coproductora del documental Venezuela La Verdad, Stephanie Rodríguez, que creo que te has quedado aquí porque te están persiguiendo en Venezuela, por mostrarle al mundo la verdad en este documental. También nos acompaña el abogado Negar Granados, gracias, nuevamente agradecido, y Jorge Jaramillo, ingeniero electromédico. Gracias. Bueno, vamos a comenzar a recordar lo que fue enero del año pasado. Comenzó con la inflación, comenzó con escasez de alimentos, medicina. ¿La parte económica fue la más destacada en la crisis de Venezuela, Ricardo? Mira, sí, lamentablemente, no solamente la parte económica, que es lo que más ha prevalecido, ¿no? La crisis económica durante todo el 2018, sino la crisis social. La crisis social realmente se ha agudizado. Claro, una depende de la otra. Una depende de la otra, obviamente. No hay comida, y el gobierno, la gente se arruina. Y el gobierno sencillamente sigue en su proyecto político y hace absolutamente lo contrario de lo que debería hacer a nivel económico para poder que la crisis mejore. Pues. Adicional al proceso inflacionario producto de la creación de una nueva moneda, que eso trajo como consecuencia una cifra abismal de inflación que de alguna u otra forma ni siquiera el venezolano la sabe manejar. Ni nosotros porque no definitivamente adicional a la moneda que cursa, hay una moneda virtual que es el famoso Petro, que la están utilizando desde el año pasado para pagar hasta los aranceles. Exacto, no es ni tan virtual. Para pagar los aranceles. Acaban de pagar en Petro. A mi mamá, que está jubilada, le pagaron en Petro. ¿Cómo se come eso? ¿Qué hace ella con eso? Y mi mamá, fíjate tú, es una cibermamá. Y estuvo más de 2 días tratando de ver cómo convertía eso en bolívares. Imagínate un viejito que no sepa. ¿Y lo logró, nada Ricardo? Lo logró, pero tuvo 2 o 3 días metiéndose por internet. Eso es un engaño, una moneda virtual para... Es que también es un engaño porque cuando ahorita tú vas a Venezuela y quieres comprar algo, también te lo cobras en dólares. Claro. Por debajo de la manga, pero es, bueno, no, mira, no voy a aceptar bolívares porque no hago nada mañana con los bolívares que tengo hoy. Tú que tienes poco tiempo aquí, Stephanie, realmente, ¿cómo se vivió ese 2018 en Venezuela? Realmente la hiperinflación llegó a los extremos que decía el Fondo Monetario Internacional de más de 1.000.000%. Más de 1.400.000% y se espera que para este año llegue a los 10 millones. Y lo que es absurdo ¿Cómo es se traduce eso? ¿Que algo que costaba $1 cuesta ahora cuánto? Es que ni siquiera te lo puedo explicar. Si en 3 meses, yo me acuerdo que yo me fui y a las 3 semanas ya yo no entendía los precios en Venezuela. Yo decía, pero es que no estoy entendiendo, con tan solo 3 semanas, ¿a qué nivel de hiperinflación puede pasar allí? Pero es que la gente aún en Venezuela todavía no maneja la moneda. Es una cosa impresionante. Y con respecto a lo que ustedes estaban diciendo, es muy cierto. Venezuela está dolarizada. Vamos a estar claros de que la gente todo se maneja en dólares. Que tú conviertas en bolívares otras cosas, eso es diferente. Yo tengo recién un familiar que me dijo que necesitaba una cosa de una prótesis dentaria, no sé qué, y que se la estaban vendiendo en $10. Entonces tú dices, de repente, que tú dices, bueno, pero $10 no es nada. Pero imagínate lo que significa $10 en Venezuela. $10 en Venezuela, que te dice, bueno, búscame a ver si me la consigues más barato, porque yo no tengo $10 porque lo tienes que pagar en efectivo en dólares. ¿Entiendes? Claro. No es que lo vas a cambiar moneda nacional, no, en dólares. Me dice, ¿dónde saco yo $10? ¿O dónde los compro? Eso no existe. Nos pasó recientemente en el edificio donde yo vivo, estaba un ascensor dañado y había que comprar un componente del ascensor. Se recogió la cuota en bolívares y cuando se fue a comprar el componente no se pudo comprar. Hubo que recoger una nueva cuota en dólares para poder comprar el equipo, porque es que si no, mientras se reunía el dinero y todo el mundo pagaba, pues ya la cuenta era el doble. ¿No? Claro, y cambia, como decía Stephanie, cambia y uno pierde la noción porque un día cuesta algo y al otro día otro algo. Vas en la mañana y vas en la tarde y el precio es otro. En un solo día. Y por eso hay mucha gente que está comiendo la basura, porque fue otro de los grandes síntomas que visualizó la crisis venezolana. La gente comiendo de los desperdicios. La gente comiendo la basura, la gente saliendo corriendo para poderse hacer un tratamiento para recuperar la vida, porque la puede perder porque no tiene un tratamiento en Venezuela. O una pastilla. La gente lamentablemente pidiendo las remesas para poder vivir. El venezolano, hoy en día la economía venezolana está también dolarizada producto de las remesas que los que estamos fuera de Venezuela le suplimos a nuestros familiares dentro de Venezuela para que se puedan mantener y para que puedan vivir. Esa descomposición social se aceleró en el 2018. De los 5 años de gobierno de Nicolás Maduro, ¿el peor fue el 2018, Ha sido Jorge? el peor, ha sido el peor. ¿Por qué? Bueno, imagínate. Incluso Fede Cámara los dijo a final del año 2018. La imprenta de billetes que le hacen al Banco Central y ellos son los que suplen también los pagos del gobierno. Dinero inorgánico. Dinero inorgánico porque no tiene ningún soporte. No tiene ningún soporte. Es que Nicolás Maduro dijo, primero hay que recordar que cuando hizo el primer aumento de sueldo del año 2018, dijo que este plan económico que él estaba inventando era creación de él. Y era responsabilidad de él que él funcionara. Pero y él prometió que no iba
a volver a generar dinero inorgánico, cosa que es falso. Entonces, si tú tienes economía, tienes que cumplir 2 o 3 parámetros básicos, que es producción interna, control fiscal y, bueno, y Pero producción el presidente nacional. aumentó el salario en muchas oportunidades. Lo Sí, ha- pero, pero ese aumento de salario traía como consecuencia la inflación. Mientras Ese más aumento aumenta de el salario, más salario, pobre ¿cómo se eres. absorbe? ¿Cómo se absorbe? Creando más dinero inorgánico Orgánico, para que la exactamente. gente le dé la ilusión de que tiene más dinero en la mano, lo que genera la inflación, y ese Todo mismo cuesta dinero mucho que más se caro. te está dando, se te pierden los precios La que gente estás se pagando. comía ese cuento de que estaba ganando más, a que había más dinero y cuando ibas a comprar no había. No, no medicina, tienen medicamentos. nada, no pueden comer, hermano. O sea, no tienen para comida, no tienen para el mercado, no tienen para medicamentos, tienen que salir, sale más económico comprarlo en la frontera, en Cúcuta. El que, Regresar. a ustedes que viven en Táchira, Yo que vivo en Táchira. pero el que vive en la capital, en otros No estados puede, del oriente, es no dificilísimo. puede. Porque además me estaban contando, y ustedes me lo pueden decir que viven en Venezuela, bueno, ya Stephanie ya lleva un tiempito, tú te regresas en los próximos días para Venezuela, pero vives allí, que incluso el transporte interno de una ciudad a otra, así un lo problema. cerca, es dificilísimo, es una odisea. Es dificilísimo porque las unidades, hay muchísimo menos unidades de transporte disponibles. Las pocas que hay, los precios pues son algo que se incrementa todos los días. Y los precios de los insumos para poder mantener esa unidad operativa, insumos básicos, le damos caucho, freno, batería, lubricante. Aceite, que era lo que tú vendías, Es ¿no? correcto, o sea, en la parte de lubricantes, bueno, lamentablemente al PDVSA cerrar todas sus operaciones nacionales porque ya no vende materia prima hace más de año y medio, 2 años, hay que suplirse de mercado internacional y los precios, por supuesto, tienen que estar dolarizados. Otra de las escenas que vimos constantemente fue las largas esperas, como lo estamos viendo ahorita, el que nos sigue en este programa. La gente ¿esperando qué? ¿Qué esperaban realmente durante el 2018? ¿Comida que apareciera, un milagro? No sé, le pregunto al panel. Se quedaron todos viendo las imágenes. Esperando una esperanza Ahí de hay un gobierno, cambio. hermano. Es que Porque- siempre estamos esperando algo y nunca llega. Y no actuamos. Esperamos que las protestas funcionen, esperamos apoyo de la oposición, esperamos apoyo internacional, Internacional. esperamos cosas que siempre dicen que van a suceder y nunca terminan sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? La gente obviamente entra en una etapa de depresión en la que, como tú le dices, sal de ahí, ¿con qué base te digo que salgas de ahí? Claro, Sí, es más fácil estar en tenemos esa 20 cola años esperando, eso, claro. como en un absurdo, como Claro, la- Por es que- sobrevivencia. es que por sobrevivencia es la única Exacto. alternativa. El Claro ser que humano eso- por naturaleza debe primero cubrir sus necesidades básicas. Básicas. Eso lo entendió el gobierno Y así y ha sido así lo manipula. leitmotiv. el castrismo lo entendió así. Lo entendió El así y castrocomunismo. lo volvió a en Venezuela ley y eso es lo que está sucediendo. Por ahí es donde Por ahí es donde lo amordazan controlan. por ahí es donde amordazan a la población y entonces te tienen pendiente todo el tiempo. Un plan de Mira, control. ¿qué es lo que nosotros realmente queremos en Venezuela? Sacar al gobierno. ¿Cómo vamos a sacar al gobierno? Tenemos que articularnos. Pero el gobierno está haciendo un trabajo muy fuerte donde pone a la gente pendiente de otras cosas y la gente no se está Se concentrando desenfoca. en que tiene que articularse para cualquier cosa que pudiera suceder, para hacer una plataforma donde podamos recibir ayuda de los países aliados para poder salir del gobierno. El éxodo es tema- masivo, por mira, eso la el gente tema se de va que hasta otro- caminando, Ese es hermano. otro de los temas que iba a tocar, que fue rampante a nivel internacional mirar las imágenes de ese puente internacional, cómo cruzaba la gente. Millones de incluso personas caminando hasta Ecuador, hasta Perú. Ya se ha cuantificado, porque oficialmente se habla de 4 millones de venezolanos que han salido, creo que 2 millones a pie, caminando, Sí. sin ninguna posibilidad. Se esperan más todavía, 5 millones. Va a haber más gente saliendo del país Claro, así, Claro, la A desesperación medida- es muy A medida grande. que se agudice la Si hay crisis. hasta niños cruzando solos. 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 Niños. Solos. Yo conocí en España, hace poco que estuve de hecho dando unas entrevistas en Antena 3 y conocí una muchacha que me dijo, yo tengo una hermana que trabaja en la frontera con Cúcuta y es profesora y educa a niños que los mandan solos. Las mamás los mandan y dicen, por favor, se va una mamá con 10 muchachitos. Bueno, por favor, yo voy a tratar de hacer todo lo posible para yo cruzar después. ¿Cómo tú dejas a tus hijos? Sálvate. ¿Cómo tú? Cómo, Bueno, cómo- esa es cómo una la madre de autoversión Moisés? de Pedro Pan. Eso es correcto. Eso es una autoversión. Sí, Lo que pasa es que eso lo sí. hizo el gobierno, Moisés. pero igualito como sucedió en Cuba, la gente dice, yo quiero que mi hijo se salve, que progrese, que por lo menos coma, que viva. No, y además, Entonces, si no Como la ese madre es de un Moisés. Pedro Pan autoinducido. No, y lo peor de todo es que nosotros vimos la catástrofe cubana por 60 años, llevamos 20, veíamos a los balseros y hoy en día somos los caminantes del continente. O sea, lamentablemente, el venezolano, sin importar la clase, está viviendo la crisis ¿Qué vio la hoy comunidad ha quedado. internacional con estos caminantes venezolanos, con esta realidad tan dantesca que mostró el 2018 La crisis a un humanitaria, venezolano? la crisis humanitaria. ¿Y qué se come o cómo se come eso? Bueno, ¿Cómo es se que- lo come la Mira, comunidad internacional? Lamentablemente es una cachetada en la cara, ¿no? De la comunidad internacional de decirle, menos, no es cuento lo que está pasando en Venezuela. O sea, es verdad. Nadie en su sano juicio agarra un bolso y unos te vas zapatos de goma y te caminando. vas caminando hasta Perú.
O sea, O hasta Argentina. o hasta Chile. Chile, o hasta Ecuador, o hasta Chile. O sea, realmente Chile, ese es hay que entender, o Hay desesperación cuando en pasaba muchos con la Yo creo Barça, que realmente eso Bueno, con el dimensionó la visión que tienen los países afuera de lo que realmente está pasando en Venezuela. Porque pasa como todo lo que emigramos. O sea, tú dices, nadie sabe lo que sucede como el que está dentro, aunque tú te lo puedes imaginar y tu familia te lo cuenta y tú lo sufres y todo. Pero ese éxodo masivo que tuvieron los venezolanos huyendo de ese régimen absurdo es lo que dimensionó, esa salida en bandada de la gente fue lo que dimensionó a que los ojos del mundo se pusieran en sobre Venezuela. Venezuela. Claro, y hubo un evento, ya hemos hablado de la hiperinflación, la inflación, la escasez de todos los productos, hemos hablado de este éxodo que fue masivo, pero también la deslegitimación de Maduro como gobernante ocurre en unas elecciones a mediados de año pasado, donde la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente convoca unas elecciones que él gana. Su periodo termina, por cierto, dentro de unos días, el 10 de enero, y se espera algún cambio de la comunidad internacional que deben estar ustedes escuchando. Ahora, ¿por qué ocurre realmente la deslegitimación? Hay quienes piensan que ya era ilegítimo desde hace mucho tiempo. Es que efectivamente el proceso de legitimidad o de ilegitimidad de Nicolás Maduro viene desde el momento en que es nombrado vicepresidente como un acto de gobierno extraterritorial que lo hacen en Cuba. Desde ese momento él no puede ser reconocido como vicepresidente porque el vicepresidente era Elías Agua. Lo segundo es que reconocen al candidato a la presidencia como al presidente encargado, cuando el Tribunal Supremo de Justicia le da la posibilidad de que se lance como candidato presidencial siendo presidente encargado. Y lo último, haciendo unas elecciones anticipadas reconocidas por una Asamblea Nacional Constituyente, que no es la Asamblea Nacional legítima, que fue electa por el pueblo. O sea, el proceso de legitimación viene desde el año 2013, 2012. Bueno, Lamentablemente, Nicolás Maduro es ilegítimo desde el primer momento que es nombrado vicepresidente. Claro, incluso después del Pero engaño él de es la muerte de ilegítimo, Hugo Chávez y no Frías. solamente eso, todavía un presidente que no pueda presentar una partida de nacimiento. O sea, toda una cantidad de hechos que lo hacen ilegítimo. No, y la muerte de Chávez en Cuba, que no se sabe realmente. Y de paso 3 meses la después. asignación, El engaño la asignación del trono a través de Chávez que designa a Maduro su sucesor. O sea, ¿Qué es lo que es realmente legítimo en el proceso no hay nada, de ascensión al poder ni de la Maduro? oposición, No hay ni la nada, oposición nadie. es legítima actualmente en No, Venezuela. y unas elecciones donde cuántas personas fueron a votar en esas elecciones. Unas elecciones muy dudosas con un CNE que estaba totalmente Y es comprometido Smartmatic. con él. Y Desde hace además años, que además. Smartmatic había Entonces, dicho en la de ya, la exactamente, constituyente o sea, que se habían escamoteado al menos 1 millón de votos. Viene- Es decir, pero estaba si en haciendo los un proceso países- electoral viciado. Viene- Si en los políticamente. países normales, cuando un candidato no obtiene el 50%, tienes que ir a una segunda vuelta. Claro. Imagínate tú, cuando ni siquiera el 50% de la población sale a votar. No, y que vimos O las sea, elecciones. Ahí no hay, de hecho, no hay elección. Vimos las Legítimo elecciones de de diciembre del año 2017, donde la presidenta del CNE reconoce que hubo un 70% de abstención. O sea, solo el 30% de la población votante fue la que fue a votar, y con eso legitiman supuestamente a unos Bueno, gobernantes. pero el régimen aprovecha todo este ambiente festivo para ellos, porque mientras más hunde al pueblo venezolano, pues ellos siguen actuando. ¿Y cómo actúan? Tratando de controlar a la poca oposición que les queda. Ocurre un evento en el 2018 que yo creo que tiene un antes y un después, que es el asesinato en vivo y en directo del policía Oscar Pérez. Oscar Pérez estaba con 6 personas en el Junquito, que es una zona aledaña a la capital, y pide rendirse. Estaba transmitiéndolo en Facebook, grandes cadenas incluso americanas, en Europa, incluso nosotros mismos lo transmitimos aquí en Televisión Martí. Los acribillan, desaparecen el edificio, no quedan evidencia. El régimen le manda un mensaje a la oposición, a la poca que pueda levantarse como Oscar Pérez. ¿Qué piensas tú, Jorge? A la rebelión, realmente. Y a Ese es los- un mensaje a la rebelión para que nadie levante la Y cabeza. a los militares, obviamente. De que ¿no? lo que intentes te vamos a matar. Y a Y los así de simple. militares. O estás preso y torturado en una cárcel, como muchas personas que tal vez no son personajes políticos, pero hay gente que está presa que no tienes ni idea. ¿no? Y lo Que logró, logró amedrentar penal. a la gente que pudiera estar del lado de una rebelión en contra del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, hay que ver simplemente los hechos. Caguaripano, todo el que trató de sacar la cabeza. Por terminó supuesto. Los igual. persiguieron. Eso fue una Tal cual. acción desmoralizante para toda la población. Y un llamado de atención es decir, bueno, lo que le Ahí puede están las suceder imágenes al les que se estamos le viendo. ocurra. al Fue que lo se le único que ocurra mostró el levantarse. régimen. Estas Claro, imágenes. pero para mí también fue como una cachetada del gobierno a nivel internacional de decir, ya me quito la careta y no me Soy un importa, dictador, no te me lo estoy interesa. mostrando. Ellos hace véanlo, mucho tiempo que no hacemos- les importa. Claro, pero ya fue como más descarado. Alejandro, fue como que esa- sí, te lo digo en la cara y no me importa. Esas imágenes cumplen un año ahorita próximamente, enero, el 15 de enero. 15. Lamentablemente perdemos el asombro. O sea, en su momento creó un impacto. Hoy en día la gente habla de Nos Oscar olvidamos. Pérez como
cualquier que se cosa. pierde con respecto a todo, que es lo que estaba diciendo Jorge aquí. ¿Por qué no se recuerdan a los presos? Recuerdan a 1, 2, 3, 4 porque son famosos, porque mantienen en las redes sociales, porque son gente que tiene algún tipo de influencia. Y los muchachitos que tienen ahí 1 año, 2 años, 3 años, ¿quién los nombra? Policías, desde el 2002 presos políticos todavía de ¿Quién conciencia los del foro. nombra? Claro, así es. Nadie. Fíjate, hablando de ese es otro de los temas importantes. El 2018 cerró con 250 presos según el foro penal. Salieron en libertad, fue una buena noticia, Loren Saleh, sale Joshua Hall, que es un mormón estadounidense, que incluso fue recibido por el presidente Donald Trump aquí en Estados Unidos. El régimen de Maduro jugó con estos presos políticos, son una carta de negociación para llevar... Fue la válvula de escape. Fue la válvula o de una escape negociación política para obligar a la oposición a sentarse a un diálogo. Yo no- Rodríguez lo dijo. Yo no sé si Eso es sea una una lavada de negociación, cara. pero Nosotros no tenemos definitivamente... oposición, nosotros tenemos una oposición que vive del individualismo y del protagonismo y entre ellos se meten los pies a ver quién va a caer y quién llega primero y no hay una meta, un objetivo que están todos juntos, cada quien está en lo suyo viendo a ver quién llega primero, entonces también tienen mucha culpa de todo Y esto. todos los que mencionaste están expatriados. ¿No te diste cuenta de eso? Todos están expatriados. Todos. Bueno, y sencillamente los destierran, a Loren Saleh lo destierran, con una figura que creo que no está No en la está Constitución Ni venezolana. en el Código Penal ni en el Código de Procedimiento del Código Orgánico Procesal Penal. Lamentablemente no existe el destierro como un régimen para sacarte de la cárcel. O sea, lo procedente serían las medidas cautelares sustitutivas de libertad o la libertad plena. Pero lamentablemente el régimen de Nicolás régimen. Maduro hace Ella lo que le da la gana. gana. Así de sencillo. Bueno, los presos políticos son un tema importantísimo, pero igual la prensa. Esto lo cuenta, esta realidad lo cuenta la prensa, tú que vives en Venezuela, Ricardo. No. Por televisión. Solamente te enteras. uno que otro medio, bueno, como el Nacional, Censurado. pero mira lo que pasó. Pero que Ya, imagínate lo tú el cerraron al final del Nacional año con la pasado. En tradición. televisión que no hay tenía. nada. Televisión, aquello es Disneylandia, en canal que te metas. O sea, realmente la toma de los medios de comunicación en Venezuela es preocupante. La Es hegemonía preocupante. comunicacional. Y ellos lo lograron, definitivamente. Sí, definitivamente. Cerraron canales de televisión, secuestraron, otros. Pero ustedes secuestraron ustedes no se dan cuenta radios. que mientras en la calle se estaba muriendo todo el mundo, en televisión veía magazines de farándulas todo el día. Lo único que existía eran todas las partes digitales, redes sociales. Ah, entonces no tienes internet, no puedes acceder a las redes sociales. Porque Y cuando entonces te metes, ves farándula, que no te va a resolver la vida. No, prendes o le- un canal, o le entonces, o pasa- llegas al canal 8, que es el canal del gobierno, Y tienes una Venezuela y te paralela. dan, Una y te dan Venezuela. Considera algo Una que no Venezuela existe. perfecta Y para lo el mismo, oficial. Paralela. y lo mismo pasa con la radio, igualmente. Entonces tú ves comerciales, habladera de farándula, música y se acabó. Hasta ahí. Y radios que se cerraron por poner música protestataria en contra del régimen también. Entonces, Mira, sin irnos muy lejos, cuando el documental queríamos una sala de edición en Venezuela. No lo hemos contado en este espacio. Tienes un documental, Venezuela, la verdad. De verdad que Cuéntanos. ¿Qué pasa? Las personas que se querían involucrar tenían miedo. No, pero es que la sala de edición, después me llega aquí el SEBIN, entonces me van a agarrar las cosas, me pueden llevar preso. No, yo no te voy a dar un video, pero no me pongas en los créditos porque me da miedo que después me persigan. Y tú dices, pero ¿cómo llegamos hasta aquí? La gente tiene miedo y no nos puedes culpar porque no es fácil estar preso en un país como Venezuela. La verdad de Venezuela, ¿qué pretendían mostrar ustedes? Tú eres coproductora del mismo. ¿Qué pretendían mostrarle al mundo entero de esa Venezuela que contaban? Era más que todo la parte social, la parte, los sueños que te arrebatan esta circunstancia o la situación que estamos viviendo. ¿Cómo es para ti querer tener una familia en Venezuela y vivir en Venezuela? La idea es que cuando tú veas el documental tú digas, miércoles, yo quería algo más que esto, me conecté, entiendo lo que pasan, entiendo lo que padecen, lo siento, me conecto con eso y lo vivo. La narrativa está muy en la parte humana. Vas a ver entrevistas que van hilando de personajes importantes en bastantes lugares del mundo. Tenemos en el Medio Oriente, en Europa y Estados Unidos y Venezuela. Pero vas a ver un narrador que te va a hacer reflexionar mucho y te va a dejar un final Una parte sensible del padecer y el dolor humano. que para mí es lo más importante. Porque ¿Qué la te gente impactó es muy de importante. ese documental a ti como coproductora? ¿Te hizo llorar en algún momento? ¿Te hizo ver que el país se estaba perdiendo, que tú tenías que salirte a tus 27, 28 años? Para mí lo más difícil era el momento de documentar, estar en situaciones con niños, con personas De riesgo. que entendías la miseria en la que estaban y la circunstancia de vida, y tú lo estabas grabando para el documento y decías, buenísimo, lo tengo, pero qué fuerte es que
que estoy aquí, lo estoy viviendo y así como fue una experiencia espectacular, Primer también me plano. deprimió muchísimo. Hay Tuve los dos momentos complicados. Hay una situación que me llama poderosamente la atención y que nos sensibilizamos porque eso es nuestro país, esa es nuestra Venezuela. Pero situaciones parecidas pasaron en algún momento en Siria y no lo entendíamos porque no lo habíamos vivido. Por la lejanía, además. Porque no lo habíamos vivido. Hoy en día a lo mejor hay un poco de empatía. Cuando vemos ese documental y vemos lo que están viviendo los venezolanos A dentro mí de me recordó Venezuela. exactamente el mismo capítulo. Siria, lamentablemente, tienes que tener esa empatía Refugiados, producto de la vivencia que tuviste. Bueno, pero imagínate que yo llegué a conversar con un reportero australiano que ha estado en Ucrania, en Siria, en Irak, y bueno, es un reportero de guerra. Y él llegó a Venezuela y yo le pregunté, ¿qué ha sido lo más intenso para ti de todos los países que has visitado? Y él me dijo, ha sido más intenso Venezuela. Y yo, ¿por qué? Porque en toda guerra hay reglas. Y Aquí no las treguas. hay. Aquí me disparan en la cara como prensa. Aquí mi vida no vale nada para nadie. Y para mí fue un poco más perturbador que los otros lugares donde yo estaba. Y a mí me pareció impactante. Porque uno no hace la comparativa porque no estaba en otro lugar. Claro, y más documentales de esto se deben estar No, realizando. pero fíjate una cosa, en Venezuela creo que ha sido tan fuerte y tan grande que ha visto el mundo esto, porque ya no es parece una película de ficción, pero sabemos que no lo es, porque yo creo que ni en Cuba, con toda la crisis y la escasez de recursos, una isla con muchísimo menos recursos que lo que ha tenido Venezuela siempre, yo no he oído historia de los cubanos comiendo en la basura. De la basura. Es cierto. Ya, bueno, de hecho, Ni en seguridad yo he tampoco. oído, si es verdad, en una crisis, el peligro han comido, especial y pero no todo. en la dimensión. Pero Y no, la es inseguridad- lo que ha y la pasado en inseguridad Venezuela. O sea, que nos tocó. en Venezuela se ha magnificado toda la pobreza, la miseria, todo se ha hecho más grande con este comunismo. Ahora, Ricardo Jorge, tu padre es de origen cubano, precisamente, valga la redundancia. ¿Qué es lo que más te ha impactado? Es decir, en el 2018, ¿qué cambió tu vida? Porque son 20 años prácticamente, pero el año pasado fue tan rudo, tan difícil, tan acelerado. ¿Hay algo que te haya cambiado tu vida y a tu familia precisamente con este desgobierno de Maduro? Claro, Alejandro. Mira, el deterioro social es fundamentalmente lo que más nos ha impactado. En el día a día, mira, hemos tenido que dejar de consumir ciertas cosas, hemos tenido problemas para nuestros medicamentos. Yo, por ejemplo, tengo un tratamiento de por vida y actualmente tengo que guardar un año y medio de tratamiento porque mis pastillas se pueden desaparecer 6, 8 meses. O sea, ¿Se eso- encuentra algo de comida, algo de medicamentos en Venezuela? O por lo menos, Mira, ¿cómo fueron esos últimos años? Eso es muy curioso porque se arman redes en WhatsApp, la gente empieza a avisarse cuando llega algo, compras una cosa y la cambias por otra. O sea, realmente es muy difícil explicarlo cuando tú no vives ahí, ¿no? Volvemos a la vida pero del trueque. pero Al es, la trueque, vida, ¿no? es la vida del trueque, es la vida del tener que salir Eso es corriendo. real, el trueque es real. Sí, Es es real. real, es real. Yo Vaya tengo medicina esto, tú por- tienes por esto, yo te lo azúcar. cambio por esto. Bueno, sí, yo conseguí 1 kilo de arroz, pero tú me tienes uno de azúcar, buenísimo. Viven así. Ese es el tema todo el día. hay algo bien interesante en todo esto, que a lo último fue un modelo económico del cual fue planteado por Hugo Chávez estando vivo y del cual nosotros quisimos hacernos la vista gorda y decir eso no va a pasar y lo estamos viviendo hoy en día. O sea, de alguna u otra forma lo que viene pasando ya estaba narrado. Lo que pasa es que el ego no nos permitió verlo. Claro, Jorge Jaramillo, te quería hacer una pregunta, te quedaste muy tranquilito Por favor. en el relato, pero quiero saber, porque el año pasado, cuando hablé de Loren Salet como estudiante, muy poco protagonismo tuvieron. ¿Por qué? Los estudiantes. La mayoría salió después del 2014, cuando se vieron 3 meses de intensa Sí, el guerra, 2017, básicamente. ¿no? 2017 también. La lucha no estaba en la calle porque no había apoyo, ni mismo de la sociedad civil. La gente salió, el estudiante, el capacitado, el que quería capacitarse, crecer, al extranjero. Buscar la manera de cómo cambiar el sistema en Venezuela, de cómo derrocar el gobierno. Por eso no fueron protagonistas. Es decir, la mayoría de los no estudiantes funcionó. están afuera, la mayoría de los jóvenes salieron del país. Jóvenes, estudiantes, profesores. Y Profesionales. eso es algo que tú no profesionales. puedes criticar. Claro. No. Porque Pero- obviamente tú tienes que tratar de tener Pero un ¿cómo se futuro. reconstruyó un país sin el futuro lejos, que son los jóvenes? Es que ese- Mira, la única manera Ya te la voy a hacer la pregunta a ti, que yo Juan. veo que verdaderamente tú puedes reconstruir un país es cuando se presente una alternativa de cambio. Mientras no haya para el venezolano un cambio factible de ese régimen, nadie se va a esperanzar en quedarse a reconstruir. Ahorita está en Venezuela que el último que apague la luz
y se acabó. ¿Por qué? Porque es lógico y es natural y es humano entender que yo quiero que mi hijo no viva lo que yo estoy viviendo aquí en Venezuela, salga y prepárese Ese y es tu viva. deseo, pero a ti, Stephanie, como joven, como ya tú estás graduada, me imagino, ya tienes tu profesión, realmente, ¿cómo se reconstruye un país sin la esencia, sin los luchadores, que es la juventud definitivamente, que es la que motiva los cambios y la que generalmente uno espera, pues, heredarle a ustedes la lucha por un país? Mira, yo te voy a ser bastante sincera. El venezolano que ha salido, no ha salido porque ha querido. Ha salido porque se ha visto obligado. Y no conozco, o no te voy a decir uno, si puedo conocer uno o dos, pero no conozco muchos que te digan yo no regresaría si esto cambia. La mayoría dice yo regresaría y todo lo que yo aprendí aquí afuera y de tantos lugares y de tantas cosas que hemos podido hacer, ¿por qué no llegar y todos esos conocimientos que hemos adquirido alrededor del mundo, con otras culturas, con aprendizaje? O sea, lo Bueno, que te da miedo lo pasar devolvemos. mucho tiempo y que ese sueño se te convierte en una pesadilla, esperar regresar como le pasó a muchos cubanos durante estos 60 años. Sí. Trato de no pensar ti sí. mucho en Mi eso. hermano, o sea, por eso, si a mí me necesitan un día antes para acabar el gobierno, pues nos vamos. Ok, pero no has Así sea sembrado, con ¿tú tienes camilla, pareja, brother, tienes buscando. hijos ya en el exterior? No. Te pregunto, ¿en algún momento en tu reflexión contigo mismo te has preguntado si pasan más años y esto no termina, ¿me regresaría igual? Sí, tenemos que hacer algo. Bueno, Tenemos que es hacer algo. difícil, no te voy a quitar la ilusión, es Mira, difícil porque ya cuando los hijos están haciendo vida afuera, Claro. Mira, cuando ya tú... hay dos clases de personas, los que te dicen yo sí me regresaría porque no tengo nada, Claro, pero y hay que es otros absolutamente respetable. hay otros que me han dicho, Stephanie, mira, yo tengo 10 años aquí, mis hijos crecieron aquí, hablan otro idioma, están en un colegio, tienen a sus ¿Me pasa amigos, a mí? ¿cómo yo los devuelvo a Venezuela donde no crecieron, donde no vivieron, es donde no desarraigarlos. ahí? Sobre todo donde no van a saber sobrevivir. Es un proceso de desarraigo. Porque lo hemos visto nosotros, en gente cercana a nosotros que va de visita a Venezuela y dice, no, mira, de verdad que ya yo no sé vivir en ese país. ¿Por qué? Porque son gente que le dice, mira, no puedes salir con eso para la calle, quítate los zapatos. Que ya el robo de zapatos y ese tipo de cosas pasaba No existe. muchísimo hace 20 años. No, y por fíjate- una cosa de delincuencia. Lo que pasa es que ahora está desatado, exacerbado. el- toda Y la matan gente delincuencia. por las bolsas del mercado. El 90% de la población venezolana hoy en día que vive en Venezuela, el tema de conversación diario, todos los días, es dónde comprar, dónde conseguir, si me alcanza la plata, si puedo el medicamento, si no puedo. Ese es el grave problema que tenemos ahorita. No hay un espacio de pensamiento político en común donde la gente, en vez de estar pensando en recurrir y cubrir sus necesidades básicas de medicina, de salud, de todo, tenga que hacerlo para la comida. La gente en este momento mira en la calle, si vas caminando con una bolsa, lo que está mirando es qué llevas en la bolsa para ver dónde lo compraste. Bueno, les agradezco. Desafortunadamente hacer este análisis al comienzo del 2019, creo que nos toca un año mucho más difícil que el 2018. Gracias a todos, gracias al panel, gracias a ustedes por seguirnos y al equipo técnico que hizo posible la grabación de este espacio. Hasta pronto.